que lo sigas, está cambiado el... Cierto. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con el temario que teníamos propuesto para el día de hoy. Y Carlos Aveledo, que hoy nos acompaña. Gracias, Carlos, también por estar con nosotros. En esta primera parte va a desarrollar también un tema novedoso. Acá nosotros sobre este tema ya lo abordamos desde el punto de vista legislativo, pero ahora tenemos la novedad de la reglamentación. Así que estamos hablando de las nuevas normas reglamentarias del impuesto de valor agregado sobre el tema importación de servicios y servicios digitales. Carlos. Bueno, gracias Humberto, agradezco una vez más al Consejo Profesional la invitación. Huelga decir que me siento como en casa, porque estoy en mi casa y me da mucho placer aquí compartir este momento y este rato con todos ustedes, mis colegas, y bueno, agradezco a Humberto que me tenga en cuenta para estar aquí con ustedes. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Lo que ustedes van a ver como material expuesto no es el que ustedes tienen en la mano, una razón muy rápida y muy fácil de explicar. Cuando nos ponemos a preparar el material lo hicimos de tal manera que después de leído, el tema es muy complejo, lo vamos a ver, no es que sea tan largo, pero es complejo. Hicimos una segunda versión mucho más didáctica a nuestro entender, y cuando la enviamos debemos haber enviado la primera, y lo descubrimos el día de ayer, lo corregimos, pero no se dio tiempo de duplicarlo. Lo van a tener subido a la página del Consejo en el día de la fecha. O sea, hay algunos cambios, la segunda parte no tanto, pero de esta primera sí. Pero como dice aquel viejo axioma, en la vida de las personas no es importante ser el primer amor, sino el último. Bueno, acá en los archivos también, el importante es el último. Vamos a hablar de un tema que en la reforma tributaria, el del IVA, tiene poco glamour. Una ley de 319 artículos que le dedica 11 a un impuesto es como que es un actor de reparto. Pero vamos a ver que ese actor de reparto, las escenas que le dieron de la película las aprovecha. Y las aprovecha bastante. Y la verdad que cuando uno empieza a leer tanto la ley como el reglamento, vamos a hablar fundamentalmente pivoteando en el decreto 813, publicado el 11 de septiembre, nos damos cuenta que tenemos que hacer un llamado a la solidaridad si alguien encontró a la persona que tiene que hacer el texto ordenado, tanto de IVA, la ley como el reglamento, porque todas las tercer artículo a continuación del segundo artículo. Entonces, si alguien lo ve y si no lo quieren dejar salir, estoy dispuesto a negociar el rescate. Vamos a tener que tener una ley que sea fácil de leer, porque cuando se hace difícil de leer, se hace difícil de comprender y mucho más difícil de aplicar. Entonces, por eso un poco es la disculpa de este cambio de archivos y, como diría Tuzán, puede fallar y bueno, mandamos el primero en lugar del último, pero trataremos de ir solucionando ese inconveniente. Bien, ¿qué vamos a ver en esta primera parte? Porque está dividida en dos lo que tiene que ver con el decreto 813. Vamos a ver algo que quedó rezagado de reglamentar de la ley 27346 de diciembre de 2016, que son las prestaciones realizadas en el país por un sujeto del exterior. Una ley que está vigente desde el 1 de enero de 2017 y que recién se reglamenta el 11 de septiembre de 2018. Vamos a ver también en esta primera parte un hecho imponible inédito, que son los servicios digitales consumidos por no una empresa, sino por un consumidor final. Y en la segunda parte vamos a ver algo muy novedoso también y muy necesario, que todavía resta que se instrumente la resolución que lo haga operativo, que es la devolución del IVA por compra o construcción de bienes de capital
una vez transcurridos 6 meses que conformen el saldo a favor del contribuyente. Manos a la obra. Tenemos que decir que se ha ratificado la decisión del principio en el IVA de país de destino. Y entonces nosotros, para saber que tenemos este principio vigente en la norma, tenemos que saber que todas las prestaciones realizadas en el exterior con utilización económica en el país están gravadas con el impuesto. Y una de las viejas, ya a esta altura viejas reformas del artículo 1 de la ley del IVA había incorporado el inciso D, que es lo que en la jerga conocemos como importación de servicios, donde así ya estaban los servicios digitales. ¿Pero qué servicios digitales estaban? Lo que se conoce en el comercio como B2B, business to business, empresa a empresa. Entonces, aquí, un poco para pivotear con el tema, es que refrescamos ese inciso D del artículo 1 de la ley, donde dice que están gravadas con el impuesto las locaciones y prestaciones establecidas en el E del artículo 3 de la ley, realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, concepto que después vamos a desarrollar y concepto que lo tenemos que tener siempre presente porque está activo en varias de las normas que vamos a ver. Y cuando los prestatarios sean sujetos del impuesto por otros hechos imponibles y revistan la calidad de responsables inscriptos. Era un poco lo que les decía, que el destinatario sea una empresa. Empezamos con uno de los conceptos que tenemos que fijar en la mente porque lo vamos a necesitar más de una vez cuando hagamos el desarrollo del tema. ¿Qué es la utilización o explotación efectiva? Es la jurisdicción en la que se verifica la utilización inmediata o el primer acto de disposición del servicio por parte del prestatario, aun cuando de corresponder, este último lo destine para su consumo. Muy importante esta definición para poder encuadrar dentro del hecho imponible. Y ahí vamos a ver que hay presunciones de este tema que admiten prueba en contrario exclusivamente para el artículo 1, inciso D de la ley del IVA. Cuando vayamos al inciso E, que es el nuevo hecho imponible sobre los servicios digitales a consumidores finales, vamos a ver ahí que las presunciones no admiten prueba en contrario, pero estas sí, las del 1 D. Y dice que se presume, salvo por el contrario, cuando se verifique servicios recibidos a través de la utilización de teléfonos móviles en el país identificado por el código de teléfono móvil de la tarjeta SIM. Acá entramos en el mundo tecnológico de pleno, o sea, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías indudablemente, y los servicios recibidos mediante otros dispositivos en el país de la dirección IP de los dispositivos electrónicos del receptor del servicio. Fíjense que acá, insisto, es muy importante porque uno va dejando huellas tecnológicas en el camino que le van dando caracterización al hecho imponible y lo van encuadrando respectivamente en la norma. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice el decreto 813 de aquel artículo 8 de la ley 27.346 de diciembre de 2016. Y acá una pequeña aclaración o pequeñas palabras previas. El IVA fue una ley que rige desde el año 75, pero ha sufrido tantas modificaciones, algunas necesarias, otras relacionadas con los avances tecnológicos, pero es como una especie de pared que se va construyendo por ladrillos y a veces uno no encuentra el mismo color de ladrillo que tenía cuando empezó la pared o cuando cambiamos el baño de casa y hay que romper y hay que ir a esos lugares donde hay reposiciones de cerámicos y uno nunca encuentra el tono justo con el que había hecho la reforma inicial. Y esto a veces se nota. Y se nota de tal manera porque hay algunas leyes como la 27.346, que si hacemos un poco de memoria, fue una ley presionada por la oposición. Entonces, cuando las leyes no tienen el proceso de maduración en el momento del proyecto, muchas veces después aplicarlas y mucho más reglamentarlas es muy complejo. Si bien hay algunos antecedentes, como la 25.063 de hace 20 años, que tuvo 9 meses de discusión
y realmente tuvo algunos defectos que con tanto tiempo de análisis se podría haber solucionado mucho antes, pero se pensó para un momento del país en el que se quería enfriar la economía y cuando llegó la economía ya estaba en la Antártida. Entonces, en este país hay que hacer las cosas rápido porque si no, pierden vigencia automáticamente. Y vamos a ver entonces, como decía antes, cómo reglamenta la ley 27.3, el decreto 8.13, la ley 27.346, en lo que tiene que ver con las prestaciones de sujetos del exterior realizadas en el país. Y ahí utiliza una técnica legislativa bastante especial, porque en lugar de incluirlo dentro del objeto, lo incluye dentro del sujeto. Y cuando lo incluye dentro del sujeto, en lugar de incluir como sujeto pasivo al prestador, nomina al prestatario como responsable sustituto. Técnica legislativa que puede ser discutible, pero es la que se usó. Y esa es la que resultó complicado reglamentar, y aquí viene el 8.13 a cubrir esa falencia. ¿Y qué nos dice? Incorpora como nuevo sujeto pasivo del impuesto la figura del responsable sustituto. Los mismos serán responsables del ingreso del impuesto cuando el prestador se considere domiciliado o residente en el exterior. Y acá vemos que deberán actuar quiénes son los que actúan como responsables sustitutos. Residentes o domiciliados en el país, locatarios y o prestatarios de sujetos del exterior, intermediarios o representantes de los sujetos del exterior, siempre que efectúen las operaciones a nombre propio, sin importar forma de pago o dónde se perciba el mismo o la posibilidad de reintegrarse el impuesto abonado del sujeto del exterior, y se exceptúa, porque lo vimos antes que esto está dirigido al sujeto empresa puro, responsable y cripto, se exceptúa como responsable sustituto a los consumidores finales y los monotributistas. Y acá tenemos que ver a quién se considera consumidor final, porque la ley del IVA tiene tanta terminología y tantos conceptos que no son siempre fijos, sino que hay que analizar en cada caso a quién va dirigido. Cuando habla aquí de consumidor final, se refiere a las personas humanas que destinen las locaciones o prestaciones exclusivamente a su uso o consumo particular y en tanto no las afecten en etapas ulteriores a algún proceso o actividad. Se dan cuenta que el concepto de consumidor final a estos efectos es restringido, pero está bien definido en el decreto. Y acá tenemos que ver, hablábamos antes de cuándo se considera un sujeto domiciliado en el país, cuándo se considera un prestador del exterior, y acá vamos a un concepto general que también es una especie de bisagra entre aquel viejo hecho imponible generado por la 27.346, que va de suyo decir que ahí completa un vacío legal que habíamos tenido desde que se había incorporado el inciso D del artículo primero, porque quedaban sin gravar prestaciones realizadas en país por sujetos del exterior. Estaban grabadas las de los sujetos en exterior, prestadas en el exterior, pero no las prestadas en el país. Y acá es importante saber a qué se considera concepto de residencia, porque vamos a ver que el decreto incorpora un concepto de residencia bastante sui generis, un concepto de residencia mixto, en lo que habla de residencia, domicilio o lugar fijo. Y acá entra a pivotear en algunas normas de otros impuestos, como es el impuesto a las ganancias. Entonces dice que la condición de residencia es la que se establece para el impuesto a las ganancias. De no estar contemplado así, se determina si el sujeto del exterior cuenta con un lugar fijo en el país. Cuestión que no está lo suficientemente reglamentado a qué se llama o qué se expresa cuando se habla de lugar fijo en el país. Seguramente la práctica va a ir dándole marco y límite a este concepto. Vamos a ver cuándo se perfecciona el hecho imponible en este caso. Y es en el momento de la finalización de la prestación o en el del pago total o parcial, el que fuera anterior. Acá es la norma general que tiene que ver con las prestaciones y se entiende por finalizado el servicio el vencimiento del plazo fijado para el pago. Lo conceptualiza en algo que realmente ya estaba en la norma, lo que pasa que era necesario establecerlo de una manera más expresa para este nuevo, digamos, hecho imponible ya vigente, pero sin reglamentar.
¿Cómo se determina e ingresa el impuesto? Se aplica la alícuota del gravamen sobre el precio neto de la prestación del servicio que resulte de la factura o documento equivalente. El impuesto debe liquidarse e ingresarse dentro de los 10 días hábiles a posteriori que se haya perfeccionado el hecho imponible, y el impuesto podrá computarse como crédito fiscal en el período en el que se haya producido dicho ingreso. Acá hay una diferencia con el de la importación de servicios puro, porque ahí se puede computar al mes siguiente. Bueno, acá se puede computar en el mismo mes en el que se produce el hecho imponible. Y ahí entramos en la vigencia. ¿Por qué? Porque la vigencia trajo un problema. Una norma vigente desde el 1 de enero del 2017 se reglamenta el 11 de septiembre de 2018. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, la vigencia, como decíamos, ahora este decreto, la vigencia que tiene es el 11 de noviembre de 2018 y faltaría una resolución de AFIP para determinar cómo se ingresa, pero ahí vamos a la norma de transición. Y la norma de transición lo que dice que los hechos imponibles generados entre el 1 de enero de 2017 y el 11 de septiembre de 2018, ahí se tiene que verificar que si se ingresó el impuesto, se da por cumplida la obligación. Y si no se ingresó el impuesto porque no había normas reglamentarias, porque no había normas operativas y tampoco se computó el crédito fiscal, también se da por solucionada la vigencia. O sea, el que ingresó y no puede repetir, y el que no ingresó y no se lo tomó no cometió ningún tipo de infracción. Ahora bien, estamos hoy a 10 de octubre. Pensemos que el hecho imponible ya, digamos, se limpió el pasado desde el 11 de septiembre, y si el día 11 de septiembre había algún hecho imponible que nacía en ese momento, había 10 días hábiles para ingresar ese hecho imponible. Bueno, al día de hoy todavía no tenemos norma de AFIP como para hacerlo, y probablemente cuando salga la misma esté obligada a dar también una transición para ingresar estos hechos imponibles generados desde el 11 de septiembre hasta la fecha en la que salga la resolución, para que se ingresen sin ningún tipo de resarcitorio ni multa. Pasamos ahora a la segunda mitad de esta primera parte, la que generamos el nuevo hecho imponible. Este sí tiene que ver con la 27430, la ley sancionada el 29 de diciembre del año pasado, y que para el IVA entró en vigencia el 1 de febrero de 2018, entró el mes subsiguiente al de su publicación en el boletín oficial. Y acá decíamos, así como en el 1D teníamos lo que en el comercio se llama B2B, business to business, empresa a empresa, en el 1E nos vamos a encontrar con una modalidad que es el B2C, business to consumer, o sea, empresa a consumidor. Y acá tenemos bien delimitado quién es el prestador y bien delimitado quién es el nuevo prestatario que vamos a incorporar dentro de este hecho imponible, que está así puesto en el objeto del impuesto en el artículo 1, inciso E de la ley del IVA. Y ahí vemos que son los servicios digitales prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el país. Ustedes ven que volvemos a pivotear sobre dos conceptos: sujeto del exterior, condición de residencia, condición de domicilio, condición de lugar físico, y utilización o explotación efectiva en el país. Concepto al que nos referimos ni bien empezamos este módulo de la charla. Y acá siempre que el prestatario no revista la calidad de responsable inscripto y no sea sujeto del impuesto por otros hechos imponibles, y siempre que la prestación sea a título oneroso y sin relación de dependencia. Así lo dice el copete de la ley en los servicios que están en el punto 21 del artículo 3. Y de nuevo, acá vamos al tema de utilización o explotación efectiva. Y hablábamos antes de que en este hecho imponible hay normas específicas. Y vamos a ver qué dicen estas normas específicas. Se contempla la misma definición expuesta de explotación efectiva. Para estos casos se establecen presunciones. Recuerdan que antes admitían prueba en contrario, estas no admiten prueba en contrario para determinar si hay
utilización, explotación efectiva en el país, y da 3 parámetros. Que la dirección IP del dispositivo utilizado por el cliente o código país de tarjeta SIM, que es la que determina el concepto de residencia, la dirección de facturación del cliente, o la cuenta bancaria utilizada para el pago, la dirección de facturación del cliente de la que disponga el banco o la entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito o débito en que se realice el pago. Y acá entramos en la configuración del hecho imponible, cómo se define la ley a los servicios digitales. Y acá hacemos una pequeña aclaración. En el mundo se está discutiendo la tributación de los servicios digitales. No es algo privativo de nuestro país. Es muy complejo. Acá la Unión Europea y la OCDE están trabajando permanentemente emitiendo guías de este tema. Fíjense, si ustedes leen los considerandos del primer decreto que salió, que es el 354 de abril de este año, que luego fue dejado sin efecto por el 813, porque el 813 lo hace propio el texto del 354, en los considerandos del decreto ya se hace una mención de que el tema es muy complejo y era la primera aproximación al tema ese decreto. O sea, ya da a entender el considerando que esa no era una reglamentación definitiva, sino que era dar el primer paso para resolver un tema sumamente complejo. Y cuando hablamos de los servicios digitales tenemos que definidos de esta manera. Son aquellos llevados a cabo a través de la red, internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por internet u otra red a través de la que se presten servicios equivalentes. Automatizados, requieren una intervención humana mínima, cualquiera sea el dispositivo utilizado para su descarga, visualización o utilización. Término muy abarcativo y que cuando la norma quiere empezar a dar ejemplos, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, el decreto da 14 ejemplos que son enunciativos y no taxativos y que como todos se van a ir alimentando con las nuevas tecnologías. Y ahí vemos, yo aquí en la diapositiva puse algunos, no todos los 14, en el decreto ustedes lo pueden ver, pero insisto, quizás en este momento nosotros estemos hablando aquí y hay alguna nueva tecnología que se esté desarrollando que seguramente va a formar parte del concepto de servicio digital que está incorporado en esta norma. Y acá tenemos acceso y o descarga a imágenes, textos, información, video, suministro y alojamiento de sitios informáticos, blogs, revistas, periódicos en línea, mantenimiento a distancia de programas, equipos. Insisto, son 14 los que están enunciados, pero una vez más hay que aclarar que no es taxativa esa lista y que seguramente se va a ir ayornando con la aparición de nuevas tecnologías. ¿Cómo se perfecciona el hecho imponible? Bueno, en el momento de finalización de la prestación, en el del pago total o parcial, el que fuera anterior, se entiende por finalización del servicio el vencimiento del plazo fijado para el pago. ¿Cómo se determina determinación del monto de la percepción? Porque acá lo que tenemos que pensar, que es una operación tan compleja que acá hay intermediarios que intervienen. Y puede existir más de un intermediario que intervenga. Y la norma dice, cuando hay más de un intermediario se crea la figura del agente de retención, que es el intermediario. Generalmente son las empresas administradoras de las tarjetas de crédito o de débito, pero puede haber algún agrupador o agregador, que hay ejemplos que son Mercado Pago o PayU o esas empresas que se dedican a hacer agrupamiento o agregación de pagos. Y acá dice la norma, el que va a actuar como agente de retención es el que está más cerca del prestador del exterior. Y ese es el que va a hacer la percepción y va a ingresar el impuesto. Entonces, ¿cómo es la determinación del monto? Se deberá aplicar la alícuota, de nuevo, sobre el precio neto que figure en la factura o documento equivalente. La alícuota aplicable. Acá la norma, si bien no habla de alícuota, cuando uno va al ejemplo, que ustedes lo ven ahí, que está en la página web de AFIP, simplifican todo en el 21%, pero seguramente hay algunos de estos conceptos que tienen alícuota reducida y que merecerá una percepción adecuada a esa alícuota reducida. Pero hoy por hoy lo que está figurando hasta incluso en este mismo ejemplo que ustedes ven acá es la alícuota
del 21% como unificada. Y ahí tienen un ejemplo como la AFIP pone la manera o el mecanismo de ingresar esa percepción. Tenemos que hablar que hay una exención dentro de todo esto que tiene que ver cuando uno hace descargas o acceso a libros digitales. Esos están exentos del impuesto y, por supuesto, no susceptibles de la percepción que estábamos hablando que harían los intermediarios. Y acá entramos en otro tema que tiene que ver ya con la resolución dictada por AFIP en el mes de mayo de este año, que es la 4240, que receptaba lo que decía el decreto 354, pero no ha quedado desactualizada por el 813, porque como decíamos antes, el 813 se nutrió en este tema de lo que decía el 354. Y aquí crea dos listados en los anexos, el apartado A y el apartado B, donde hay nombres específicos de empresas. ¿Por qué? Porque el agente de percepción solamente va a actuar si está involucrada alguna de las empresas que figuran en el listado. O sea, no va a actuar si no hay intervención de las empresas que figuran en el listado, y este es un listado que se debe ayornar, se debe modificar, si hay algún motivo para modificarlo, una vez por mes. Tenemos que decir que el listado está vigente desde mayo en la página de AFIP, no ha tenido modificaciones, seguramente porque no ha habido empresas que se hayan incorporado prestando este servicio, pero hagamos la aclaración que lo que vamos a ver en el apartado A son las empresas que prestan exclusivamente servicios digitales y en el apartado B empresas que prestan servicios digitales y otros servicios. Porque no nos olvidemos que este régimen va apuntado exclusivamente al servicio digital y va apuntado a cuando el prestatario sea un consumidor final, persona humana, que ya lo hemos visto cómo lo había determinado la norma. Y acá tenemos un listado enunciativo de las 176, creo que empresas que figuran en este anexo, y vamos a ver los más conocidos, empezando por Netflix, que en el mundo se habla del impuesto Netflix, pero para hacer una simplificación. Y acá tenemos un montón de empresas. Cuando uno ve todo esto, uno dirá, ¿a qué se dedican algunas? Pues hay algunas que no tienen tanto nombre o tanto conocimiento. Y cuando vemos en el anexo B nos damos cuenta por qué están incluidos allí, porque vamos a ver que hay empresas que prestan otros servicios claramente, ¿no? El de Booking, el de hoteles.com, no solo prestan un servicio de dar una información digital para que uno esté interiorizado, sino que también uno puede hacer reservas y pagar los alojamientos en hoteles en el exterior. Vamos a la forma de ingreso. La forma de ingreso es el agente de percepción, liquidación e ingreso del impuesto. Ahí tenemos una entidad financiera intermediaria en el pago del país, tarjetas de crédito, en la percepción se lo hace en el resumen mensual, la tarjeta de débito en el débito en cuenta, el pago sea los sujetos que integran, siempre que el pago sea los sujetos que integran el apartado A del anexo 2 de la resolución y el prestatario sea un responsable, no sea un responsable inscrito en el IVA, que era lo que decíamos antes. Acá tenemos otra forma de ingreso, cuando acá lo que cambia es que el destinatario del pago sea sujeto del apartado B del anexo 2, el prestatario no sea responsable inscripto y el pago al exterior sea por un máximo de $10. ¿Por qué? Porque esta es la manera que se ha encontrado para determinar que lo que se le paga a estos prestadores que prestan servicios múltiples, no solo digitales, sino de los otros, sea la parte que cubre el servicio digital. Generalmente estos servicios digitales, si vienen acompañados de otros, generalmente vienen bonificados, pero una manera de determinar que están en presencia de un pago que responde a un servicio digital está determinado por el monto. Bien. ¿Qué pasa en aquellos casos en los cuales hay un intermediario, pero ese intermediario no tiene que actuar? Porque puede ocurrir que lo que verifica es que sea un servicio digital, pero lo que va a tener que mirar es si el pago se le está haciendo a alguno de los sujetos que está en el apartado A o en el apartado B. Puede estar, si no está en el apartado A, mira si está en el B. Y si está en el B, mira si se cumple el requisito de las condiciones subjetivas y la condición objetiva de que no sea un importe superior a $10. Pero si ocurre eso, que no está en ninguno de los dos, o que el pago de los que está en el B supera los $10,
dólares, ahí el intermediario no actúa como agente de percepción. ¿Esto implica que no está grabada la operación? No, sí, está grabada, está alcanzada, y el prestatario tiene que ingresar el impuesto. Y lo tiene que ingresar ¿hasta cuándo? Hasta el último día del mes en el que se perfecciona el hecho imponible. ¿Tiene que inscribirse? No. Con solo el ingreso de la percepción se considera cumplida la obligación de inscripción. Y esto es lo que tenemos, y acá en las próximas diapositivas tenemos la cuestión operativa de cuál es el código del SICORE y cuáles son las distintas formas de ingresar que tiene el intermediario, si tiene que actuar como tal, o que tiene el prestatario, si lo tiene que hacer para suplir esa falta de obligatoriedad del intermediario. Vamos a las otras disposiciones y con esto ya estamos empezando a terminar este tema. Cuando el prestatario entienda que no le corresponde la percepción, por lo tanto, era lo que hablamos antes, podrá solicitar la devolución. Acá hay una posibilidad de recurrir una percepción hecha en forma indebida. Si el prestatario considera que no se han dado los parámetros como para que tenga que sufrir la percepción, puede llegar a pedir la devolución. Y se establece un régimen de información a cargo de los intermediarios con la AFIP para ir alimentando estos apartados, el A y el B, que tienen que ver con las empresas que prestan estos servicios digitales. Esto ya lo hemos hablado, que se interviene en más de un intermediario, es el que está más cerca del prestador, el que tiene que actuar como tal. Conversión de los importes que generalmente vienen en moneda extranjera a pesos para ingresar la percepción. Bueno, en los casos de que hay un intermediario y se lo haga a través de un resumen de tarjeta de crédito, ahí se utilizará el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día anterior a que se confeccione el resumen. Y en el caso de cargo del prestatario, el día anterior al momento en que tenga que ingresar el pago. Bueno, acá se da la posibilidad de solicitar la devolución como una actividad de exportación en aquellos casos en los que las operaciones estén vinculadas a operaciones de exportación. Es la primera vez que un sujeto no inscripto, un prestatario, que pueda tener alguna actividad que preste una exportación, que pueda solicitar la devolución del artículo 43 de la ley de IVA. La vigencia. La vigencia que lo pone la resolución 4240 es a los 30 días hábiles de dictada la misma. La resolución se dictó el 14 de mayo y entró en vigencia el 27 de junio del 2018. Seguramente cualquiera de ustedes que está suscrito a alguno de estos servicios ya habrá empezado a notar en los resúmenes de tarjeta de junio o a más tardar en los de julio que apareció una liñita así al fondo de todo que habla de la percepción de IVA de la 4240. Bueno, con esto terminó el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos seguidamente para seguir con nuestro temario, a un tema que tiene yo creo, una gran aplicación práctica. Este es un tema de todos los días donde nos presenta algunos problemas de interpretación, de efectos, a tal punto que este tema también ha originado de parte de la propia Administración Tributaria opiniones distintas en uno o en otro momento. Y nos referimos justamente a la situación fáctica donde un contribuyente presenta una declaración jurada rectificativa y esa declaración jurada rectificativa contiene una determinación del impuesto y esa determinación del impuesto es inferior al impuesto determinado en la declaración jurada original. ¿Cuál es el problema que surge acá? Bueno, obviamente partimos de la normativa legal para ubicarnos rápidamente en el tema. Acá hay dos artículos de la ley de procedimiento que están jugando en principio. Uno es el artículo 11. El artículo 11 establece que la determinación y percepción de los impuestos se van a hacer a través de una declaración jurada especial. O sea, este es el sistema
clásico que tiene nuestro sistema tributario de la autodeterminación tributaria. Y esto de la autodeterminación implica que es el contribuyente el que tiene la obligación de definir si en el aspecto concreto se verifica lo que en abstracto definió el legislador, o sea, el hecho imponible, la base imponible y la forma de determinación. Todo esto es responsabilidad por nuestra ley del contribuyente. Y el artículo 13 de la Ley de Procedimiento, que viene a complementar ese artículo 11, dice que esa declaración jurada que presentó el contribuyente está sujeta a verificación por parte de la Administración Tributaria. Obviamente la responsabilidad es del declarante, o sea, es del contribuyente. Dice este mismo artículo que hay una imposibilidad legal del contribuyente de rectificar en menos, salvo los casos en donde pueda llegar a probarse que hay errores de cálculo, y lo que es importante que estos errores de cálculo deben estar producidos en la misma declaración jurada. Esta sería la única excepción. Si esta excepción no funciona, se aplica el criterio general, que es la imposibilidad de reducir en menos, como ya lo hemos explicado en su momento. Esto ha tenido una nueva modificación en la reforma que realmente no viene ahora al caso considerar. Por lo tanto, tenemos que analizar cuáles son los tipos de errores que se pueden cometer en el caso que estamos hablando de la declaración jurada original. Y acá podemos decir, en primer lugar, el error es de cálculo. Este error de cálculo, que según la propia ley debe estar producido en la propia declaración jurada, es decir, en principio la ley no admite la posibilidad que el error de cálculo sea en papeles de trabajo, después llevado a la declaración jurada, donde seguimos con ese error, pero digamos en ese caso no se estaría dando el requisito legal porque esto no surge expresamente en la declaración jurada. Y si esto fuera así, que hay un error de cálculo que implica que la rectificativa fuera en menos, entonces tenemos la posibilidad, en este caso concreto, de subsanar el error con la rectificativa, y esa rectificativa me va a dar un importe a favor, y ese importe a favor lo puedo utilizar sin necesidad de ningún trámite y sin necesidad que esto lo resuelva la Administración Tributaria. Como todos sabemos, este supuesto error de cálculo hoy ha quedado prácticamente minimizado como consecuencia de los aplicativos que se utilizan en materia tributaria. El tema de la propia declaración jurada fue recalcado en un fallo del Tribunal Fiscal, fallo viejo del año 70, donde recalcó justamente esta posición que está señalada en la ley. El supuesto más importante es el otro. No hay un error de cálculo. O sea, lo que ha pasado es que hay un problema material, hay un problema conceptual, hay un problema interpretativo, donde el contribuyente, después de presentar la declaración jurada, se dio cuenta que esa declaración jurada original fue determinado el impuesto en exceso. Y entonces acá, en este caso concreto, viene lo que decíamos recién de la ley, o sea, la imposibilidad de la reducción a través de declaraciones juradas posteriores, y entonces esto entronca con el artículo 81 de la Ley de Procedimiento, que implica que en realidad la vía es la vía de la acción de repetición impositiva. Es decir, de alguna manera la ley lo que nos está llevando, que ante ese error, el error se subsana pagando. Y una vez que se paga, viene la declaración jurada rectificativa, se determina el menor impuesto, se determina la diferencia de impuesto, el impuesto pagado sin causa, y el impuesto pagado sin causa origina entonces la acción de repetición. Lo que pasa que la acción de repetición implica, sí, todo un trámite ante la Administración Tributaria, y para que nosotros podamos disponer de ese saldo, que es a favor del contribuyente, se requiere el reconocimiento expreso de la Administración Tributaria, lo cual a su vez demora tiempo. Y hasta tanto eso no se resuelva, no se puede utilizar este saldo a favor del contribuyente.
Bueno, y acá vamos a empezar ahora a entrar con aspectos más prácticos. Hay una vieja actuación de la Administración Tributaria del año 2011, donde empieza a incursionar en este tema. Por supuesto que vuelve a señalar este tema del artículo 13 de la Ley de Procedimiento, en el sentido de la imposibilidad de la rectificativa en menos, de la responsabilidad del declarante, y termina con una obviedad, pero que es importante señalarlo. ¿Qué pasa si el contribuyente, a pesar de todo esto, presenta la declaración jurada rectificativa y la presenta en menos, a pesar que está imposibilitado de poder realizarlo? Y entonces dice esta actuación de la Administración Tributaria que esa presentación carece de efectos jurídicos. Carece de efectos jurídicos, acá tenemos que interpretarlo, en el sentido que el contribuyente no se puede valer de este camino para generar un saldo a favor y disponerlo automáticamente. Esto es lo que significa el carece de efectos jurídicos. Vamos entonces a ver en un ejemplo sencillo lo que de alguna forma está señalando esta actuación. Un contribuyente presenta la declaración jurada original. Esta declaración jurada original determina un impuesto de 50.000 pesos. Una vez que presentó la declaración jurada y antes de pagar el saldo, enfatizo con esto, el contribuyente se da cuenta que cometió un error material, no de cálculo, un error material. Y entonces la declaración jurada rectificativa que debería presentar para que esa declaración conteste con el criterio que corresponde aplicar, le da 35.000 pesos. O sea, este es el caso de una rectificativa con impuesto en menos. Y acá entonces donde decimos nosotros que se da el precepto legal, el mandato legal de la imposibilidad de presentar la declaración jurada original en menos. Entonces la pregunta acá sería, si yo tenía 50.000 pesos de impuesto original, no cancelado, me di cuenta del error, la declaración jurada es de 35, ¿puedo utilizar el atajo, pagar 35 y cancelar la cuenta? Es una conducta que muchos contribuyentes, a veces sabiendo el criterio o no sabiendo, intentan realizar. La posición que tiene la Administración Tributaria es que por todo lo que venimos desarrollando, este atajo no se puede tomar, y entonces el criterio sería cancelar previamente los 50.000 pesos, presentar la rectificativa por los 35 e iniciar la acción de repetición por los 15. Quiero insistir con esto. El iniciar la acción de repetición implica que tenemos que esperar el resultado de toda esta actuación, que se va a manifestar ante un acto administrativo de alcance individual, donde la Administración Tributaria va a tener que decir si corresponde o no corresponde esta acción de repetición. ¿Cuál es la situación de excepción que se da en este caso? O sea, cuando hay una declaración rectificativa en menos. ¿Es cierto que en todos los casos es imposible presentar la rectificativa en menos si no es con una acción de repetición? Bueno, en esta selección que estamos haciendo de antecedentes administrativos de la AFIP encontramos este ejemplo que es muy valioso para conocerlo, porque este caso es un caso de excepción al principio general, un caso de excepción que no está en la Ley de Procedimiento, pero que la Administración Tributaria en su jurisprudencia administrativa así lo ha admitido. Y esto implica que lo que vamos a decir es facultad discrecional del juez administrativo para aplicarlo o no, pero es importante para el contribuyente porque es una carta importante para jugar, que tiene como objetivo evitar lo que dijimos, que es la acción de repetición. Entonces, en este supuesto estamos hablando de la posibilidad de la aceptación de la declaración jurada rectificativa en menos sin pago previo del mayor tributo
originado en la declaración jurada original, o sea, sin trámite de repetición. Esta es la excepción del principio general que está dado en estas actuaciones administrativas, está dado como una facultad discrecional y exclusiva para el juez administrativo. ¿Qué requisitos establece? Después, en cada caso, en cada situación fáctica, es el juez administrativo que tiene que resolver. Pero ¿qué requisitos se establece para que juegue la excepción? En primer lugar, que el error que se haya cometido en la declaración jurada original demuestre que tenga una posibilidad de una rápida, simple y clara verificación. Como es el contribuyente que va a tener que pedir esto, lo va a tener que probar. Entonces va a tener que decir, el error material que yo cometí fue no haber computado la deducción que existía de acuerdo a tal artículo que es clarísima y que no lo tomé. Por ejemplo, como acá hay una multiplicidad de razones fácticas que se pueden llegar a dar, justamente esta actuación viene a señalar esto, ¿no? Que lo que estemos aportando como prueba sea de una posibilidad rápida, simple y clara de verificación por parte del contribuyente, del fisco. Porque si esto no es así, entonces justamente para eso está la acción de repetición, para que en un análisis mucho más profundo y valorando los aspectos probatorios se pueda llegar a probar este efecto. Además, establece este requisito, el de la verosimilitud del error, aun cuando esto sea ajeno a la declaración jurada. Obviamente, ya acá no estamos hablando de un tema de declaración jurada, sino estamos hablando de un tema material que puede tener, obviamente, una profundidad totalmente distinto y además que esté basado en un juicio de razonabilidad prudente. Bueno, todos los elementos que acá se están dando como requisitos son todos bastante etéreos, digamos así. El margen de discrecionalidad que tiene el juez administrativo es amplio, pero sabemos que en la práctica esto ha funcionado en algunos casos donde de alguna manera se pueda llegar a demostrar esto. Bueno, un problema de lo que estamos tocando acá se da con las retenciones impositivas, donde el error puede ser justamente con el tema de las retenciones. Acá nosotros recordamos, tenemos un sistema de retenciones y percepciones, el SICORE, el de la resolución 2233, donde su artículo 6º establece expresamente la posibilidad de acreditar en el SICORE los pagos efectuados por devolución de dichos conceptos. O sea, hay un problema en la determinación de la retención, se hace una devolución, juega la retención en forma negativa y este es el tema que ha sido recogido por el artículo 6º de la resolución, que nos permite, en ese caso, compensar con otras obligaciones del mismo impuesto. Fíjese que en este mecanismo que está instrumentado a través del SICORE, justamente no hay un trámite administrativo, sino hay una determinación que automáticamente genera un saldo a favor y que lo permite compensar con otras obligaciones del mismo impuesto. El propio anexo 4 de la resolución lo que establece entonces es que el agente de retención, el responsable, tiene que rectificar, obviamente, el certificado de retención, porque el certificado de retención tenía los datos de la declaración jurada original que después se rectifica. Hay un caso donde esto no se puede hacer, en el caso del régimen de control de granos, el 2300, ahí expresamente está excluido de esta posibilidad, y acá viene una definición de la administración tributaria que ha dado origen a muchas idas y venidas y que se refiere al tema del SICORE, la liquidación del SICORE. ¿Qué es? ¿Es un mecanismo de liquidación, es un mecanismo de información o es un mecanismo de determinación tributaria? Normalmente la administración tributaria tenía el criterio, ahora cambiado, de que esto formaba parte de un régimen informativo y a través de las últimas normas legales
ha cambiado su criterio y hoy la Administración Tributaria dice que es un sistema de declaración determinativa que está incluido por esta razón el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Tributario con los efectos que estamos señalando, y esto fue dispuesto así en el dictamen 5 del 2001, donde acá fija la Administración Tributaria esta posición. ¿Qué pasa en el caso de la omisión de computar un pago a cuenta en el tributo? Otro problema de determinación. Varias veces en este ciclo nosotros estamos hablando en lo que es la determinación tributaria de la distinción muy importante a todo efecto que existe entre lo que es la determinación de impuestos y la liquidación de impuestos. Dos términos que a veces erróneamente se utilizan como sinónimo, pero obviamente no lo son porque tienen aspectos procesales totalmente distintos. Cuando nosotros hablamos de la determinación tributaria, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la selección de la base imponible, de la alícuota o de la escala progresiva que pueda tener el impuesto y el impuesto determinado. Ese es el impuesto determinado. Pero cuando hablamos de la liquidación del impuesto, hablamos de la parte de abajo. O sea, a partir del impuesto determinado, restamos el pago a cuenta, restamos retención, restamos percepción, restamos saldo a favor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es liquidación. Determinación y liquidación. Cuando nosotros cometemos un error, tenemos que ver si el error se comete en la determinación o el error se comete en la liquidación del impuesto. De lo que estamos hablando es de errores en determinación, o sea, de la primera parte. Cuando el fisco nos impugna una determinación tributaria y nos inicia un procedimiento de determinación de oficio, lo hace respecto de la determinación. Si el problema es la liquidación, es liquidación administrativa. Simple intimación administrativa, no hay determinación de oficio. La evasión tributaria se da con la primera parte, no con la segunda. Así que fíjese lo importante que tiene esta distinción entre lo que es determinación y liquidación. Bueno, acá el problema concreto es, estoy haciendo la determinación, determino el impuesto. Después del impuesto determinado, una norma legal me permite computar algo como pago a cuenta. Esto sería el impuesto al cheque, el impuesto a los combustibles, algo como pago a cuenta. Y ese pago a cuenta me lo omití, no me di cuenta. Después me doy cuenta. Y entonces digo, ¿cómo arreglo el problema ahora con esto? Primero, no se considera un error de cálculo, obviamente. Esto no es un error de cálculo en la declaración jurada. Y dice la Administración Tributaria que no procede la subsanación mediante la declaración jurada rectificativa, con lo cual, este es el criterio de Administración Tributaria, única vía legal es la acción de repetición por el artículo 81. Obviamente resulta claro que hay una opinión distinta. La opinión distinta es que justamente como esto forma parte de la liquidación, permitiría la rectificación porque no es determinación tributaria. Pero, insisto con esto, esta es la posición que tiene la Administración Tributaria. Y terminamos con algunos ejemplos para cerrar de alguna manera lo que venimos señalando. Primero, en este punto ha habido un cambio importante de Administración Tributaria. Este primer tema lo podemos reflejar con una pregunta. ¿Es posible emitir intimaciones por falta de pago? Es decir, si el fisco, ¿es posible para el fisco emitir intimaciones por falta de pago de los saldos de la declaración jurada sin considerar la declaración jurada rectificativa con un impuesto menor? El ejemplo que habíamos dicho, 50.000 pesos, no se pagaron, el contribuyente presenta rectificativa, 35. ¿Puede el fisco reclamar los 50 si el contribuyente no lo pagó? Y acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el sistema de cuentas tributarias rechaza la rectificativa. O sea, si yo en contra de la ley presento la rectificativa en menos, el sistema de cuentas tributarias no lo toma, lo rechaza. ¿Por qué? Porque está en contra de la norma que hemos mencionado de la Ley de Procedimiento Tributario. Pero hay un dato importante. Históricamente la AFIP se abstenía de iniciar acciones de cobro por las declaraciones juradas originales. Es decir, no intimaba
si tenía conocimiento que se había presentado una declaración jurada rectificativa en menos, a pesar que estaba mal. Pero históricamente la dirección no hacía esta intimación. Acá, en donde a través de una reciente actuación, donde se empieza a reanalizar todo esto, la Administración Tributaria coincide sobre la viabilidad de la intimación, no solo de los saldos de declaraciones juradas, sino también de las diferencias de los anticipos no ingresados. Es decir, acá está el cambio de criterio, acá se abandona la modalidad histórica de la no intimación y ahora se dice, no, señores, acá hay que intimar y hay que ejecutar si este fuera el caso. Es más, se establece que contra esa intimación la posibilidad de defensa del contribuyente es el método residual de apelación del artículo 74 de la reglamentación de procedimiento, que como sabemos no tiene efecto suspensivo una vez que se produce. Segundo caso concreto, ¿cuál es la situación de la declaración jurada SICORE? Bueno, ya lo hemos visto. Por la posición que tomó la Administración Tributaria, se aplica el artículo 13, es determinativo, no se puede corregir y entonces, según esta posición, no se distingue entre las declaraciones determinativas de las retenciones. Tercer ejemplo. ¿Cuál es la situación de incrementos de pagos a cuenta originados en créditos por impuestos ya ingresados? Fíjense, acá hay una determinación tributaria, hay pagos a cuenta, esto es lo que se vino viendo últimamente y como ustedes recordarán, lo hemos señalado también en planteos penales, en denuncias penales, donde el contribuyente, esto pasaba normalmente en los casos que el contribuyente tenía un ajuste de inspección, aceptaba el ajuste de inspección, determinaba un mayor impuesto en la rectificativa, pero para no pagar ese saldo, ¿qué hacía? Generaba un mayor pago a cuenta, con lo cual el neto le daba igual. Por un lado arreglaba la inspección y por el otro lado recurría a una maniobra, obviamente delictiva, que era computar pagos a cuenta que no existían. Bueno, entonces acá lo estamos planteando desde este punto de vista. Bueno, obviamente hay una imposibilidad de cómputo, en este caso, de esos incrementos, y en el caso que el contribuyente lo haga, este dictamen 48 del 2004 de la Administración Tributaria dice que hay que hacer la intimación del pago. El cuarto ejemplo sería cuál es la situación de los ingresos directos por anticipos y retenciones o percepciones sufridas. Es decir, ¿cuál sería el ejemplo acá? Determinamos el impuesto está correcto, pero nos olvidamos de restar un anticipo. Después nos damos cuenta de que olvidamos de computar el anticipo. Presentamos una rectificativa. ¿Esta rectificativa qué implica? Obviamente no estamos modificando la determinación tributaria, no estamos modificando el impuesto que ya estaba determinado y correctamente. Y por lo tanto procede, en este caso, el ajuste automático sin la acción de repetición. Bueno, y el último ejemplo que podríamos plantearnos sería, ¿cuál es la situación respecto del IVA? Si nosotros presentamos la declaración jurada rectificativa, si a través de la declaración jurada rectificativa presentamos un menor impuesto, y este menor impuesto puede ser consecuencia de tres cosas distintas, o de tres situaciones distintas. Primero, en la rectificativa hay un menor débito fiscal. Si en la rectificativa hay un menor débito fiscal, obviamente bajamos la determinación del impuesto. Segunda alternativa, hay un mayor crédito fiscal, porque omitimos computar créditos fiscales. Entonces, mayor crédito fiscal, menor impuesto determinado. O hay un incremento del saldo técnico que proviene de periodos anteriores, porque lo que yo computé en la declaración jurada es en defecto del que realmente correspondería. Tres supuestos con los cuales llegamos al mismo tema, que sería la rectificativa en menos. ¿Es posible presentar la rectificativa con efectos automáticos? No, no es posible porque todo esto es determinación tributaria.
Y si es determinación tributaria, juega entonces el principio rector que hemos dicho de la imposibilidad de rectificación. ¿Esto qué implica? Que mantiene vigencia la declaración jurada anterior, y esa declaración jurada anterior, si no la pagamos, tenemos que pagar, porque si no, con el nuevo criterio de administración tributaria, viene la intimación y la persecución de pago. Justamente en ese caso se emite la intimación administrativa por el saldo no adeudado. Muy bien. Muy bien, Carlito, adelante. Bárbaro. Bueno, vamos con la segunda parte de lo que habíamos prevendido hace un rato, que tiene que ver con una norma que tiene la ley 27430 de promoción de inversión en bienes de uso y una devolución del IVA en ese aspecto. Tenemos que decir acá como cuestión previa que me ha tocado hablar en varios lugares cuando fue el proyecto de ley y después la reforma, de que en el sector corporativo este tipo de la reforma en su conjunto, los lineamientos generales, fue muy bien recibida porque, sin entrar en detalle de artículo por artículo, donde podemos llegar a tener algunas diferencias, algunos distintos criterios, pero indudablemente hay un sesgo tendiente a promover las inversiones a nivel corporativo. El temor que hay aquí es que ahora todas estas normas empiecen a entrar en un proceso de crisis, empiecen a entrar en duda y se empiece a postergar la entrada en vigencia. Acá cuento algo, porque si nos ponemos a pensar cuáles fueron las normas tendientes a esto, a la reducción de la alícuota de ganancias a nivel corporativo del 35 al 30 y al 25 en un cronograma, el cómputo del pago a cuenta del impuesto al débito y crédito contra el impuesto a las ganancias, la reducción de ingresos brutos en distintas actividades, fundamentalmente en la actividad industrial, y aquí venimos en el tema de la devolución del capital de trabajo que representa un crédito fiscal de IVA por adquisición de bienes de uso. En el año 90, yo hacía poco que había empezado a trabajar en esta materia que hoy nos une a todos los que estamos aquí, me piden si yo podía escribir un artículo para publicar en el diario donde mencionara qué aspecto de la ley del IVA estaba en contra de los procesos de inversión. Y fíjense que el problema ya viene de antaño, porque me acuerdo perfectamente el título que le puse, que ya más que un título era una definición, era el IVA como proceso de desinversión. Porque realmente lo que estaba provocando el IVA era un adormecimiento del capital de trabajo en las empresas, que es un costo que cuesta después recuperar. Y veíamos que existían legislaciones comparadas internacionales, donde había una devolución anticipada de este tipo de créditos fiscales que permitía reinvertir esos fondos como para hacer más ágil el proceso productivo. Y acá cuento una anécdota. Noviembre del año pasado me tocó coordinar un panel en la conferencia industrial que se hizo en Parque Norte, donde los tres disertantes eran el actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, y el anterior administrador general de Ingresos Públicos, Alberto Abad. Mientras estábamos en la antesala esperando entrar a nuestra actuación como colofón de ese primer día, fue el 27 de noviembre del año pasado, el ministro nos dijo a los que estábamos ahí, miren, les voy a transmitir cuánta importancia le da el presidente de la Nación a esta reforma tributaria. Nos pidió lo primero que pusiéramos especial énfasis en el consenso fiscal y en la reducción de ingresos brutos. Problema que nosotros lo hemos planteado desde este mismo lugar y en varios lugares donde ingresos brutos se ha transformado en un impuesto que es el que más dolores de cabeza trae al empresariado. Primera cosa que le había pedido el presidente. Segunda cosa, le había pedido acelerar el proceso de la reducción del impuesto a las ganancias, porque en el proyecto de ley figuraba que en el año 2018 iba a seguir la alícuota del 35 y que recién a partir del 19 bajaba el 30. Él pidió correr para adelante
un año la reducción. Y eso fue lo que ocurrió en la ley 27.430. Y el tercer punto que pidió que se tuviera en cuenta, porque en el proyecto de ley figuraba que esta devolución del IVA por compra de bienes de capital tuviera un límite, un cupo fiscal. Y él pidió que no tuviera límite. La mala noticia o la media mala noticia es que si uno lee el proyecto de ley de presupuesto, hay un límite de 15.000 millones para el año 2019. Pero bueno, la intención estuvo y la transmisión del ministro un poco reflejaba hace un año o escaso año, todavía no llegamos al año, de cuál era la intención presidencial respecto a este tema específico de la devolución del IVA por inversiones en bienes de uso. Y acá empezamos a ver de qué estamos hablando. Son los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración e importación definitiva de bienes de uso, excepto automóviles. Ya vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de automóviles. Dichos créditos fiscales deben formar parte del saldo técnico del contribuyente transcurridos 6 periodos fiscales consecutivos contados a partir de aquel en que resultó procedente su cómputo. Inclusive eso lo dice el decreto 813. Y mantener los bienes en el patrimonio al momento de la solicitud de la devolución como condición esencial, excepto que haya caso fortuito o fuerza mayor, y por eso han desaparecido los bienes. ¿Están incluidos los bienes adquiridos por leasing? Sí, están incluidos. Lo que pasa es que acá distingue y aprovecha y se basa en lo que dice el decreto 1038 del año 2000, donde configura a los efectos de impuesto a las ganancias 3 tipos de operaciones de leasing. Entonces, dentro de los 3 tipos de operaciones de leasing, las que son asimiladas a operaciones financieras, asimiladas a operaciones de locación y asimiladas a operaciones de compra-venta. De las primeras dice, se va a poder empezar a computar el crédito fiscal a los efectos de su devolución después de haber ejercido la opción de compra. En el tercer caso, las asimiladas a operaciones de compra-venta, ya desde el momento en que se realiza la inversión. Dejamos de lado el tema del leasing. ¿Qué bienes se incluyen en el régimen? Y aquellos que revisten la calidad de bienes susceptibles de amortización en el impuesto a las ganancias. Primera condición que debe cumplir, ser amortizables a los efectos del impuesto a las ganancias. Y exceptúa a los automóviles. ¿Y en qué se basa en la definición de automóvil? El de la ley 24.449 de tránsito, donde dice que un automóvil es un automotor para transporte de personas de hasta 8 plazas, que no incluye al conductor, con 4 o más ruedas o 3 ruedas con un peso mayor a 1000 kilos. ¿Cómo se imputan? Importante la manera de imputar el crédito fiscal proveniente de estas adquisiciones. ¿Por qué? Porque el orden de prelación hace a que esto forme o no forme parte del saldo a favor. Entonces dice, estos créditos fiscales son los últimos que se computan. Primero se computa el resto de créditos fiscales contra el débito fiscal. ¿Por qué? Porque primero se absorben el resto de los créditos fiscales y si al final del día queda un saldo a favor, ese saldo a favor va a estar originado por la adquisición de estos bienes de uso. Y aquí hay que hacer una presentación de la solicitud de devolución ante la AFIP. Hacemos una aclaración que seguramente vamos a ir recordándola, refrescándola con el transcurso del tema. Todavía no tenemos resolución de AFIP dictada al efecto. Si bien esto ya está vigente, ya lo vamos a ver, que desde el mes de julio ya se podía haber pedido la devolución, todavía no tenemos normas operativas y eso imposibilita que el régimen esté funcionando a pleno. Bueno, la presentación, la AFIP dispondrá los requisitos, como decíamos antes, se podrá exigir la intervención, la AFIP podrá exigir la intervención de un contador público independiente para que se expida sobre la razonabilidad y legitimidad de los créditos que se están pidiendo la devolución. Las sumas
que se pide la devolución se deben detraer del saldo a favor. Nosotros determinamos en un momento determinado, por ejemplo, de enero a junio de 2018 tenemos un saldo a favor, miramos que el de enero ya haya cumplido los 6 meses y en julio, cuando pretendo hacer la devolución, detraigo del saldo a favor el crédito fiscal que estoy pidiendo la devolución. Y acá surge algo muy lógico. Este trámite no se va a resolver en forma expedita ni va a ser un trámite rapidísimo. ¿Qué pasa en el medio si yo en las posiciones siguientes tengo saldo a pagar? ¿Puedo utilizar ese saldo a favor que había sacado de la declaración jurada y había pedido la devolución? No. Tenemos que esperar. Una vez que uno optó por ese régimen, hay que esperar que ese régimen se resuelva con la normativa de ese régimen. Bien, respecto, acá lo que tenemos que determinar es que nosotros pedimos una devolución de un saldo a favor, pero esa devolución tiene una condición suspensiva de cumplimiento. Nos van a devolver esto, pero vamos a tener que demostrar en los próximos 60 meses que lo hubiésemos podido absorber ese saldo a favor con las operaciones propias de la empresa. O sea, no es que el saldo del primer párrafo del artículo 24 por saldo técnico se transforme en saldo directo con todas las características que tiene el segundo párrafo del artículo 24, sino que va a tener una especie de híbrido entre una cosa y la otra. Es un saldo técnico que se permite la devolución, pero la devolución se va a hacer definitiva si se cumplen ciertos requisitos. Y el fundamental es que en el transcurso de los 60 meses posteriores, la actividad del contribuyente le hubiese permitido absorber ese crédito fiscal. Entonces ahí va a haber que hacer todos los meses una comprobación de si esa devolución transitoria se transforma en definitiva. Y acá tenemos ejemplos, y lo tienen acá. Si, por ejemplo, el monto de la devolución es menor a la diferencia entre débito fiscal y crédito fiscal por otras operaciones, la devolución se transforma en definitiva. En cambio, si el monto de la devolución es mayor, la parte no absorbida sigue siendo transitoria y solamente se transforma en definitiva la parte absorbida. Esta comprobación va a haber que hacerla todo el tiempo. Seguramente, cuando la AFIP reglamente este régimen, vamos a tener en la aplicación que pongan en vigencia esto, algún campo en donde uno va a tener que ir demostrando mes a mes cuánto de lo transitorio se transforma en definitivo. Y acá incorporamos algo más, porque no solo uno tiene que demostrar la permanencia de los bienes en el patrimonio al momento de pedir la devolución, sino que también pueden entrar en el régimen las operaciones de exportación, donde el bien comprado puede llegar a formar parte de una exportación. Y allí está lo del artículo 43 de la ley, que uno puede pedir la devolución, o tiene este régimen alternativo. Bueno, ¿qué pasa cuando hay bienes destinados a operaciones grabadas, a operaciones en el mercado interno o operaciones de exportación? Y ahí lo que nos dice el decreto que se debe recurrir a el método del prorrateo que tiene el artículo 43 de la ley de IVA. Obligaciones de restitución de los importes devueltos. Si no se cumplen los requisitos que estábamos hablando antes, de que se pudieron haber absorbido en los 60 meses o que los bienes se vendieron y no permanecieron dentro del patrimonio del contribuyente, o bien ocurre alguna de las condiciones subjetivas que hacen caducar el régimen, ese importe que se recibió como devolución hay que restituirlo. ¿Y de qué manera se restituye? La AFIP va a determinar de qué manera se
se restituye el importe y también intereses resarcitorios que, si bien no lo dice la norma, pareciera que son los intereses a los que están sometidos los contribuyentes por ingreso fuera de término de los diferentes tributos, hoy un 3% mensual. Seguimos viendo el régimen. También procede la restitución si con anterioridad a dicho plazo se produjere el cese de actividades. Es un tema también importante. Cesa la actividad antes del tiempo y no se pudo absorber una parte, la parte no absorbida hay que devolverla, o si hay una reorganización, de acuerdo al artículo 77 de la Ley de Ganancias, que no tenga los beneficios tributarios, porque aquella que tiene los beneficios tributarios, la reorganización libre de impuestos, mantiene el beneficio y le traslada los beneficios que tenía la antecesora a la continuadora en todos sus aspectos, no solo en el beneficio en sí, sino en el cómputo de los plazos. Bien. Si uno opta por este beneficio, tiene que renunciar a cualquier otro beneficio que existiere. Y si uno optó por el otro beneficio, no puede volver a este. O sea que no se pueden acumular beneficios. Es como las tarjetas de compra que no se pueden acumular beneficios. Bueno, acá es lo mismo. O se usa un régimen o se usa el otro, pero no se pueden usar en forma conjunta. Habla también el régimen de una sanción por incumplimiento que puede ser graduable hasta el 100% de la suma reintegrada. Lo que no sabemos muy bien es en qué aspectos se aplica, si es por algún incumplimiento o por el hecho de no poder absorberlo. No pareciera lógico. Como también no está claro desde cuándo se computan los intereses resarcitorios cuando haya que devolver un importe. Si es desde el momento en que se cumplieron los 60 meses o hubo un cese de actividades y uno lo integra, o desde el inicio del régimen. Si es desde el inicio del régimen, a un 3% mensual en 60 meses, estamos hablando de intereses resarcitorios de 180%. No parece una norma que incentive la inversión, más cuando no haya dolo por parte del contribuyente al haber solicitado el beneficio. Y acá tenemos aquellos que le produce una imposibilidad de ingresar si tienen esta condición subjetiva antes de pedir la devolución, o que implica la caducidad del régimen si sobreviene alguna de estas causas subjetivas en el medio del proceso de devolución. Y quedarán fuera del régimen y excluidos aquellos que están declarados en quiebra, los querellados denunciados penalmente, persona jurídica o sus socios, administradores, y de producirse estos hechos con posterioridad a la solicitud, se rechazará o caerá el tratamiento según corresponda. Con otro agravante, estamos en el mes 1, solicitamos la devolución, y la causal de caducidad se produce en el mes 20. Pongamos ese ejemplo. Y hasta el mes 19 fuimos transformando de transitorios en definitivos, porque con ese juego de débitos y créditos se fueron absorbiendo. Si se produce alguna de estas causales, se considera que todo el régimen es nulo y hay que devolver el 100% de lo que uno le anticiparon. O sea, acá no opera una proporción de lo que ya estaba absorbido, sino que vuelve atrás con las condiciones del régimen. También hay un régimen especial de devolución que se asimila a operaciones de exportación, los créditos fiscales que fueron acumulando como saldos a favor las empresas de servicios públicos cuando tienen un régimen de subsidio que le compensa el no aumento en un momento determinado de tarifas. Y acá sí, a diferencia del anterior, la propia ley le prevé un cupo fiscal que, de acuerdo al artículo 813, lo va a determinar el Ministerio de Hacienda, quien no solo va a determinar el quantum, sino la manera en que se va a distribuir y teniendo en cuenta la anticuación de los saldos a favor que tenga cada empresa y cada sector. Bien, esto era lo que decíamos antes.
Y esto, todo el régimen de devolución anticipada, a diferencia de la entrada en vigencia de las normas de IVA que entraron en vigencia a partir del 1 de febrero de 2018, esto entraron a regir a partir del 1 de enero de 2018. Pero si todavía no está dictada la norma operativa, todavía no lo podemos utilizar. Antes de terminar, permítanme una reflexión, así le doy paso a Humberto para la parte final del tema, que es el deseo que todos estos reformas que ha traído la 27430, que ha tenido un sesgo tan proclive a incentivar la inversión, no queden en saco roto y que las crisis momentáneas no nos hagan retroceder, porque no solo hay un retroceso económico, sino ahí provoca una crisis de confianza. Acá el hecho de tener un beneficio y no poder usarlo, robándole una frase a Joaquín Sabina que dice qué poco rato dura la vida eterna, y la verdad que nos gustaría que la vida eterna durara un poco más. Esto me hace acordar, porque a uno le dan el beneficio y no lo dejan usar, es como si uno toma el tren bala y le quieren hacer mirar el paisaje. Andando a 900 kilómetros por hora uno no puede distinguir entre un edificio de un molino o algo por el estilo. Y quiero terminar con algo, y de esta manera le rindo homenaje, pequeño homenaje, a un cómico argentino que los que tenemos más de 50 lo recordamos y los que no se los voy a presentar, que se llamó Pepe Biondi, que la semana pasada se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento. En una de sus historias muy graciosas y muy gráficas, él hacía de un guapo. Y entonces se jugaba con otro que estaba con él a ver quién era el que sacaba el cuchillo más rápido. Claro, lo deja primero al su oponente, y el oponente mostró una destreza que lo sacó el cuchillo de una manera tan rápida que prácticamente era insuperable. Y él pone esas caritas que miraba cómplice al espectador, que miraba a la cámara, y decía, yo lo voy a hacer más rápido. Y entonces, ¿qué hace él? Y bueno, esto es muy gestual. Dice, lo voy a sacar más rápido. Y hace... Y entonces el otro le dice, y el cuchillo ya lo guardé, dijo. Bueno, esperemos que estos beneficios no sean como el cuchillo de Pepe y lo podamos ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos, jornada dura hoy. Vamos al último tema, un poco para cerrar todo lo que teníamos previsto, esta reseña de jurisprudencia. Y uno de los temas que nos plantea la jurisprudencia es justamente la situación de las caducidades de los planes de facilidades de pago. Como sabemos, hasta el momento nosotros veníamos con una jurisprudencia en este sentido encontrada entre el propio tribunal y la Cámara Federal, su alzada, en el sentido si era competente o no el Tribunal Fiscal para entender en los casos de caducidades. Esto forma parte de la estrategia del contribuyente. ¿Qué hacía cuando había una caducidad? ¿A dónde recurría? Bueno, una alternativa era el Tribunal Fiscal, pero para esto venía toda la discusión de si era competente o no. Y este antecedente que tenemos reciente, Belaquén, de la Cámara Federal, de la Sala 4, nos recuerda un tema que es la vigencia. Porque nosotros tenemos muchas causas que están en trámite en este momento. Y la reforma tributaria tiene una modificación en este sentido, disponiendo que en estos casos concretamente el Tribunal Fiscal no tiene competencia, y esto a través de una modificación legal. Pero esta modificación legal comienza a regir a partir de fin de año. Entonces, ¿qué pasaba con todas las causas anteriores? Acá donde la Cámara recuerda que al tratarse de una norma procesal, la modificación en la norma procesal es de aplicación inmediata respecto de los juicios en trámite. Es decir, todos los casos que estaban en trámite reciben la modificación de la ley en el sentido que no es competente. Y por esta razón, la Cámara
señala entonces, adhiriéndose al criterio de la reforma, que las cuestiones vinculadas a la caducidad de plenas facilidades de pago no abre la competencia. En este caso concreto, el Tribunal Fiscal había abierto la competencia, era exactamente el criterio opuesto, había abierto la competencia porque consideraba que la caducidad implicaba una sanción administrativa y como tal, como sanción administrativa, habría justamente la competencia del tribunal. En el segundo caso, el caso Solga, un caso que vuelve la Cámara, en este caso la Sala 5, sobre el tema de las facultades, un caso totalmente vigente, las facultades que tiene la AFIP respecto de las limitaciones en la CUIT. ¿Tiene facultades la Administración Tributaria para disponer limitaciones en la CUIT? Bueno, ustedes saben, hay un sector de la jurisprudencia que viene tomando cuerpo en la Cámara, en el sentido que la limitación de la CUIT estaría dado para aspectos muy específicos, muy puntuales. Por ejemplo, el caso de empresas fantasmas. Entonces, en esos casos, la justicia admitió la limitación de la CUIT, pero no en la mayoría de los casos, que son mayoría de casos donde juegan otro tipo de causales. Esta es un poco la posición que toma la Sala Quinto, en el sentido que esa limitación que había dispuesto en este caso concreto, porque el contribuyente no había cumplimentado ciertas obligaciones formales, resulta desproporcionada, dice la Cámara, por impedir la actividad lícita que tiene derecho constitucionalmente todos los contribuyentes a realizarlo. Y hay también un interesante caso de la Cámara, en el caso Alfred Wolf. Es una sentencia de la Cámara Penal Económica, en este caso, porque es dentro de un proceso penal, a un contribuyente que había hecho deducciones en el impuesto a las ganancias por compra a proveedores monotributistas que habían superado el porcentaje legal que establece la ley del impuesto a las ganancias. La Administración Tributaria no solamente hace una determinación de oficio para impugnar parte de esa deducción, sino además le hace una denuncia penal. Y al hacer la denuncia penal llega a la alzada a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones lo que hace es confirmar el criterio de primera instancia penal en el sentido del sobreseimiento en el caso de evasión. Y acá señala una cosa la Cámara muy importante, tomando una doctrina vieja de la Corte en el sentido que no es reprensible desde el punto de vista penal el esfuerzo honesto del contribuyente para limitar sus impuestos al mínimo legal y por esta razón, al no haber una factura apócrifa, porque no era la discusión, entonces la Cámara interpretó que no había un ardid y si no había un ardid correspondía entonces el tema del sobreseimiento. Un caso de error excusable, y vamos a ver en esta reseña que cuando empezamos a bucear en jurisprudencia, en más de un caso vemos criterios opuestos, a veces entre el mismo Tribunal Fiscal por las distintas salas, a veces en la misma sala por los distintos jueces que tienen que emitir sus votos e inclusive en la Cámara. Y este es el caso del error excusable. Cuando nosotros estamos ante una omisión fiscal, artículo 45, hay un supuesto en que no procede la multa, que es el caso del error excusable. El error excusable, que hasta el momento no tenía una definición legal, ahora, como hemos ya dicho, esto forma parte de la reforma tributaria de la ley de procedimiento, pero hasta esta reforma no tenía una modificación y respecto al cual teníamos ciertos criterios de la doctrina o de la jurisprudencia. Y este es el famoso caso de un profesional que cobra un honorario y lo hace en los bonos de consolidación. A través de estos bonos de consolidación, bueno, hay todo un mecanismo
para la percepción de estos honorarios. El contribuyente lo que no hace es declarar en el impuesto a las ganancias como percibido los honorarios. Vieja discusión en su momento con todo esto, pero acá lo que se discute es el tema de la multa. Y en este caso concreto, la Cámara de Apelaciones, la Sala 3, dice que en ese supuesto donde había criterios realmente encontrados y vuelve a reseñar todo lo que pasaba en esa época, se daba un error excusable porque, según la Cámara, tenía razones suficientes para haber dudado de cuál era el criterio que correspondía. Para aquel que le interesa, tiene ustedes la reseña más completa. Hay un fallo que nos ha llamado mucho la atención. Este fallo viene de la Cámara de Apelaciones, la Sala 1. El caso de un estudio profesional, justamente es el actor, Pistrelli y Henry Martin, asociados en su momento, desaparecido hoy como firma social. Y era el supuesto de un contribuyente que había pagado los anticipos 1 a 8 del impuesto a las ganancias, tenía que pagar el anticipo 9, y cuando va a pagar el anticipo 9, ¿qué hace? Presenta anticipadamente la declaración jurada en ganancia con saldo a favor. Y al presentar la declaración jurada con saldo a favor, entonces la interpretación era obviamente que había caducado el derecho del fisco y también el de los intereses como lógica consecuencia. La Cámara lo que señala es que el adelanto de la presentación de la declaración jurada, esto es realmente interesante porque este es un criterio que no tenía correlato en jurisprudencia anterior, ese adelanto de la declaración jurada no es suficiente para caducar la posibilidad del fisco de reclamar los intereses por el anticipo pendiente. Un caso también, el caso Media Traders, un caso también interesante, competencia del Tribunal Fiscal, muy puntual, a un contribuyente determinación de oficio hay una multa, la determinación de oficio por el impuesto supera el mínimo para apelar ante el Tribunal Fiscal, pero no la multa, y entonces la discusión que se entabla es si el Tribunal Fiscal es competente en la parte de la multa porque no alcanza al mínimo. Cosa que el Tribunal Fiscal había dicho que no, la Cámara con buen criterio revierte el criterio del tribunal y dice, como ambos son conexos, tanto el impuesto como la multa no tiene un piso, un umbral solo, sino que está combinado con el impuesto y por lo tanto todo abre la competencia del Tribunal Fiscal. Bueno, en este caso, fíjense, Florida del Tupungato, nuevamente se presenta el error excusable y en este caso la Sala 3 en contra de lo que había sido la otra sala y por lo tanto llega a la conclusión que no hay esa situación. Un fallo, caso Goldenstein, que es realmente muy importante porque es el caso de una inhibición general que se hace a un contribuyente. Este tema se recurre ante la Cámara, es la Sala 1 la que se expide en este caso, y dice la Cámara que esa inhibición general como medida precautoria que había determinado el fisco en realidad era improcedente, por lo tanto debe ser revocada por una razón, porque el fisco en ningún caso demostró que el responsable haya ejecutado o que intente ejecutar alguna maniobra para inferir un riesgo derivado de su crédito. Como esta demostración no ha existido, entonces esta medida de la inhibición general de bienes es revocada. Un muy antecedente, importante antecedente para todos nosotros. El tema de domicilio fiscal electrónico, bueno, que esto lo venimos hablando, hoy también se habló. Hay un planteamiento que se ha hecho en Córdoba, un colega, Alberto Gorosito, él siempre con esta idea del tema de la ilegalidad, de la obligatoriedad del domicilio fiscal electrónico. En este caso era
para tener los beneficios en el último blanqueo, es el requisito que se había establecido, para esto hace un amparo, y la Cámara de Córdoba, en la Sala B, establece que se rechaza la acción de amparo porque no ha quedado demostrado cuál era la irrazonabilidad de este tema. Bueno, hay un caso Revisco también de la Cámara Federal. Esto es impuesto al cheque, un caso muy específico, el impuesto al juego. En el azar hay un mecanismo donde la autoridad de aplicación es la Lotería de Provincia de Buenos Aires. La Lotería de Provincia de Buenos Aires cobra un canon, ese canon tiene que ser depositado obligatoriamente en una cuenta oficial y el fisco pretendía cobrar el impuesto al cheque sobre ese monto. Esto es lo que la Cámara dice que no le corresponde porque en realidad ese depósito no denota capacidad contributiva, sino que es realizado en función de un mandato legal establecido en el orden de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá también respecto del Tribunal Fiscal, esta es otra sala, la sala 1, también con el mismo criterio respecto de la no competencia. Un tema realmente muy interesante, un tema que dio origen a una larga discusión, el impuesto a la ganancia mínima presunta, si era deducible o no del impuesto a las ganancias, caso Aldrey. Acá la Cámara sostiene, porque no se da el requisito legal, que no resulta procedente esta deducción. Lo mismo que la Sala 4, otro antecedente en otro estudio profesional colega, en una transformación que se hace desde el punto de vista jurídico en una sociedad civil. La posición de la Cámara en contra de la AFIP es que esto forma parte de lo que es la figura del artículo 74. Hay un antecedente también de la improcedencia de la multa en el caso del COT deficiente, esto es provincia de Buenos Aires. Otro antecedente de error excusable, el caso Pico, la Sala 1 de la Cámara. Fíjense cómo este tema del error excusable tiene posiciones tan encontradas. En este caso estaba basado en jurisprudencia encontrada, y esto es lo que daba origen al error excusable. Dice la Cámara que realmente no es así. Un caso realmente trascendente para todos nosotros, donde acá hay una deuda del fisco, es el caso IRSA, Cámara Federal, la Sala Quinta, un fallo reciente del mes de agosto. La doctrina de este fallo es que procede la compensación del impuesto a los bienes personales que se paga como responsable sustituto con el impuesto a la ganancia mínima presunta. Acá ustedes recordarán que la vieja discusión era si es posible compensar un saldo de libre disponibilidad con un saldo de responsable sustituto. Entonces, si se daba o no el requisito de la identidad del sujeto. Y en este caso, la Cámara dice que sí, que procede, posición contraria a la que tiene la AFIP, y la posición de la Cámara está basada nada menos que en el famoso fallo Rectificaciones Rivadavia de la Corte Suprema, que también había admitido este criterio. Por eso, sintomáticamente, no se extraña la posición de la AFIP, que no ha acatado esta jurisprudencia y que sigue con su posición sosteniendo que no procede tal compensación. Bueno, el otro caso interesante es el caso de Stuart Mill. Este es un caso de la Cámara, la Sala 5. Se discutía si la norma reglamentaria de impuesto a las ganancias respecto que la exención en la compraventa de acciones en los mercados de valores del exterior jugaba o no jugaba la exención. La reglamentación sabemos que limitó la exención, era para los mercados del país, no para el exterior. Esto fue a la justicia y la justicia terminó dando la razón al fisco, o sea, sobre la procedencia de la norma reglamentaria. Hay un antecedente, que esto viene de la Cámara de Salta, la Cámara de Apelaciones de Salta, que es la valoración relativa al perjuicio fiscal como un elemento para revocar la clausura. Bueno, esto forma parte de lo que es justamente la doctrina que en materia penal existe sobre los montos, que son realmente pequeños. Hay un auto de procesamiento confirmado por la modificación de registros o soportes informáticos, esto es, los terceros que operan
a manera de desquite de los contribuyentes, presentando rectificaciones con mayor impuesto. Bueno, esto para la Cámara Penal Económica es considerado como el delito de modificación de los datos. La aplicación del Instituto de la Ley Penal más benigna, que se aplica en materia de simulación dolosa, y un antecedente, y acá voy a terminar con esto, un antecedente realmente interesante, Consorcio de Propietarios Loteo Country Club de Córdoba, donde acá se discute el tratamiento fiscal de los consorcios referidos a los propietarios de un country, y se discute con los dos aspectos, o sea, con el impuesto al valor agregado y con ganancias. Este es un tema donde la Administración Tributaria tuvo alguna posición un poco encontrada, pero que últimamente viene con este criterio. Dice la Cámara de Apelaciones de Córdoba, donde se ha generado este antecedente, que en realidad el consorcio de propietarios de un country no es sujeto obligado del IVA, porque en realidad no desarrolla ningún tipo de actividades de la que está sujeta el IVA. Como sabemos, acá hay un criterio muy especial de la Administración Tributaria que, evaluando normalmente los resultados del balance que tiene el country, dice hay servicios de limpieza, hay servicios de esto, servicios del otro. Desde nuestro punto de vista, en realidad no hay nada de eso, sino que el servicio de limpieza, el servicio de seguridad lo presta un tercero, y lo que hace el country como consorcio es una forma de restitución de los gastos, que es totalmente distinto. Pero no existe ese hecho imponible que da origen justamente a ser sujeto pasivo. En esta parte se revoca la posición del fisco, y en impuesto a las ganancias acá se le da la razón. Pero se le da la razón porque el contribuyente no solicitó el reconocimiento de exención que corresponde solicitar en el IVA. Si lo hubiese solicitado, no sé si hubiese dicho exactamente lo mismo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el último momento, por la atención prestada, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo mes. Gracias a todos. Sí, totalmente. Entró todo. ¿Te quedás? Sí, sí, sí.